El día de hoy vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Este, bueno, para llegar a qué es una ecuación diferencial exacta, vamos a empezar hablando de una función de varias variables. Decimos que z es una función que depende de x y y, ¿verdad? Con primeras derivadas parciales continuas en una región R del plano cartesiano, plano x, y. Entonces, a esta función nosotros le podemos calcular lo que es un diferencial total. Miren, si se recuerdan, allá en la clase de cálculo, calculaban lo que era un diferencial total. El diferencial total de esta función era d de z igual a la parcial de f con respecto a x, d de x más la parcial de f con respecto a y, d de y. Ahí teníamos este diferencial total. Ahora supongamos que esta función no está igualada a una variable z, sino que está igualada a una constante. Quizás ustedes allá la miraban como curvas de nivel, cuando está igualada a una constante como curvas de nivel. Bueno, siguiendo la misma lógica, si tenemos la función igualada a una constante y le aplicamos la diferencial total, aquí ya no vamos a tener d de z, porque aquí vamos a diferenciar una constante, y el diferencial de una constante, eso es cero, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta expresión, miren, esta expresión. Y esta expresión que está aquí, va a tener o ya tiene lo que es la forma de una ecuación diferencial, miren, la forma de una ecuación diferencial. Ya esta expresión, ¿no? Porque aquí tenemos los dos diferenciales y aquí vamos a tener una función, esto va a ser una función que dependa tanto de x como de y esta igual a otra, esta parcial. Van a ser dos funciones que van a depender de x y y. Entonces vamos a tener lo que es esto ya tiene la forma de una ecuación diferencial, solo que lo que es este, nosotros ya le vamos a llamar m de xy y lo que es le vamos a llamar n de xy, ¿verdad? Son funciones que dependen de x y de y. Miren, a esta parcial les vamos a llamar a la parcial de f con respecto a x, m de xy, y la parcial de f con respecto a y, n de xy. Ahí vamos a tener esa ecuación diferencial. Y bien, entonces vamos a caer en la siguiente, miren, en la siguiente definición, que aquí lo que teníamos, miren, la parte izquierda, miren, lo que le llamábamos m y esta n, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa expresión, vamos a decir que una diferencial exacta en una región R si corresponde al diferencial de alguna función f de x, y. Recordando que esta función, ¿de dónde sale? De diferenciar esta, miren, ¿verdad? Esta expresión sale de diferenciar esta. Entonces, esta expresión va a ser una diferencial exacta si es diferencial de una función de esta, ¿verdad? De una función de varias variables. Y viceversa, bueno, eso solo vamos a decir que es diferencial exacta, ¿verdad? Si es el diferencial de una función f de x, y. Pero nosotros queremos saber cuánto es una ecuación diferencial exacta. Entonces, va a ser esta expresión que está aquí va a ser una ecuación diferencial exacta si la parte izquierda, o sea, esto, es una diferencial exacta. Es un poquito confuso, pero o sea, la ecuación diferencial va a ser exacta si la parte izquierda es diferencial exacta. ¿Y cuándo la parte izquierda es diferencial exacta? Cuando es diferencial de una función. Ahí. Quizás la definición está un poco compleja o sea que voy a estar derivando y no sé cuál es la función para derivarla para ver si es función, pues aquí es donde se complica la definición. Pero viene más adelante un teorema de los ayuda a saber si una ecuación diferencial es exacta o no. Para saber si la ecuación diferencial es exacta o no, lo único que tenemos que hacer es derivar a m con respecto a y a n con respecto a x, ¿verdad? Parcialmente. Y igualar las dos derivadas parciales. Si son iguales las derivadas, entonces va a ser exacta la ecuación diferencial. Si no son iguales, entonces la ecuación diferencial no va a ser exacta. Ahí. Y más adelante vamos a ver cómo resolver una ecuación que no es exacta, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Entonces,
Lo único que tenemos que hacer al final, en conclusión, para saber si una ecuación diferencial es exacta, identificar el m y el n y derivar a m con respecto a y a n con respecto a x, y igualar, si son iguales las derivadas parciales, entonces concluimos que la ecuación diferencial es exacta, nada más. Entonces, recuerden que nosotros vamos a tener una ecuación diferencial dada de esta forma, miren, siempre aquí es más, siempre si es más, y si queremos saber si esta ecuación diferencial dada de esta forma es exacta, entonces identificamos el m y el n, a m lo derivamos con respecto a y, a n con respecto a x, y si las dos derivadas parciales resultantes son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Y ya vamos a ver cómo procedemos a resolver la ecuación diferencial. Al final lo que nosotros vamos a llegar a una solución de esta forma, ¿bien? A una solución de esta forma. Al final vamos a llegar a una de esas. Entonces, la ecuación diferencial que nos van a dar siempre va a estar dada de esta forma. Lo único que vamos a hacer es identificar el m, el n, derivar parcialmente y igualarlas, y si es exacta, pues procedemos a resolverla. Nada más. En fin, en conclusión, solo vamos a hacer uso de este teorema, ¿verdad? Entonces, dicho eso, nosotros vamos a hacer unos ejemplos aquí. Vamos aquí. Tenemos ahí ese primer ejemplo, miren. A algunos les gusta lo que son las funciones trigonométricas, ¿verdad? Entonces, para que se vaya acostumbrando ahí, aquí tenemos esta ecuación diferencial, miren, con bastantes funciones trigonométricas. Bien, primer paso, identificar el m y el n, ¿verdad? Entonces, fíjense que todo esto que está aquí sería el m. El m es el que acompaña el d de x y el n es el que acompaña a d de y. Miren, entonces vamos a tener m. Recuerden que m es m de x y, solo por simplicidad voy a poner m nada más. El m es el secante de x por la tangente de x por la tangente de y más y secante de x. Y el n es igual al secante de x, secante cuadrado de y, tangente más, ¿verdad? Tangente de x. Ahí tenemos eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es derivar parcialmente para ver si es exacta la ecuación diferencial. Entonces, para saber si es exacta, vamos a derivar a m parcialmente con respecto a y. Y entonces, o sea que x va a ser constante, ¿verdad? Si vamos a derivar con respecto a y, x va a ser constante. Todas las funciones que dependan de x son constantes. Entonces, esto es constante, solo que vamos a derivar aquí adentro. Entonces, aquí tenemos un término, solo hay que derivar este tangente, ¿verdad? Entonces, este secante de x lo copiamos. Alguien puede multiplicar el secante y copiarlo. Entonces, aquí yo lo voy a derivar aquí. La derivada de tangente de y es secante cuadrado, entonces solo me quedaría nada más tangente de x y secante cuadrado de y, ¿verdad? Y aquí tenemos una y, derivamos la y y solo copiamos el secante, ¿verdad? La derivada de y nada más es 1 y solo me queda el secante de x. Miren, y ahí tengo la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora vamos a hacer la derivada parcial de n, o vamos a hacerla aquí abajo mejor, creo que ahí no vamos a tener, o sí lo vamos a tener el espacio. Vamos a tener la derivada parcial de n con respecto a x. Aquí vamos a derivar este secante. La derivada de secante sería secante de x
por la tangente de X, ¿verdad? Si no me equivoco. Y copiamos ese secante al cuadrado, ¿verdad? Y la derivada de la tangente es el secante al cuadrado de X. Recuerden que lo derivamos las funciones de X, ¿verdad? Las de Y son constantes, solo se copian. Aquí es Y, que Y no es X. ¿Verdad? Vamos a diferenciar. Vamos a ponerla ahí así mejor, para que se entienda. Ahora, ahora, ¿serán iguales las dos derivadas parciales? Es la pregunta que tenemos que hacerlo. Fíjense que si distribuyo este secante, voy a tener secante de X, tangente de X, secante cuadrado de Y, que sería esto mismo, miren, esto mismo. Y si multiplico este secante por este secante, voy a tener secante cuadrado, que sería esto. En efecto, la derivada parcial de M con respecto a Y es igual a la derivada parcial de N con respecto a X, ¿verdad? Entonces ahí lo que podemos decir que la ecuación diferencial es exacta, ¿verdad? La ecuación diferencial es exacta. Es exacta. Y ahí no termina el ejercicio. Lo único que hemos hecho es que es exacta, nada más. No es que, si no, estaría bonito que ahí terminara. Ahí solo probamos que es exacta. Ahora vamos a proceder a resolverla. Ya sabemos que es exacta, entonces para resolverla. Ahí eso es la prueba. Antes de continuar, algunos posiblemente, ¿cómo? Bueno, ya van a aprenderse que a M lo van a derivar con respecto a Y. Pero, por ejemplo, una estrategia de que ustedes pueden aprender era cómo, ya les dije que el M es el que acompaña el D de X y el N el que acompaña el D de Y. Y para saber para quién voy a derivar el M, quizás no se confundan si para X o para Y. Entonces pueden usar una estrategia. Miren, por ejemplo, si M acompañaba el D de X, implica que el M lo voy a derivar para Y, o sea, para lo opuesto, ¿verdad? Y si el N acompañaba el D de Y, entonces lo voy a derivar para el N, lo voy a derivar para X, o sea, lo opuesto del diferencial. Es como una estrategia, ¿verdad? Ahí. Y bueno, esa es la prueba nada más si la ecuación diferencial es exacta. Ahora vamos a resolverla. No sé si usted se acuerda, bueno, si aquí están, volvemos aquí a la presentación. Recuérdense que yo a esta parcial les dije que le iba a llamar M, ¿verdad? O sea que M representa esta parcial y N representa esta parcial, miren. Entonces, volviendo allá al ejercicio, o sea que nosotros tenemos que la parcial de F y F que depende de X y Y, ¿verdad? Con respecto a la parcial de X, en realidad esa es la misma M, ¿verdad? Que M es esto, miren. En ese caso, M es el secante de X. Ahora voy a distribuir, ¿verdad? El tangente de X, tangente de Y, más Y por el secante cuadrado de X. Y lo mismo pasa con la otra. La parcial de F con respecto a Y, ¿quién era? Era el N, ¿verdad? Entonces, que es esta misma, ¿verdad? Sería secante por secante cuadrado de Y, más la tangente de X. Entonces ahí tengo, aquí miren, no se vayan a confundir de quién pongo, por eso siempre pongo a quién es igual a esto, ¿verdad? A M y esto igual a N. Miren, no es esta parcial que estoy copiando el M, ¿verdad? Lo que vale M, ¿verdad? No estoy copiando esta parcial, ¿verdad? Ni esta otra.
Por eso les dice aquí que quién era M y quién era N. M era esta, la parcial de F con respecto a X, y N la parcial de F con respecto a Y, ¿verdad? Por eso cuando se trabaja aquí, miren, aparece M y N, ¿verdad? Pero M en realidad es la parcial de F con respecto a X y N esta. Entonces aquí debe decir que este M o esta expresión que está aquí es la parcial de F con respecto a X y esta es la parcial de F con respecto a Y, ¿verdad? Que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, como yo necesito conocer el f de x, y, entonces, para conocer el f de x, y si tengo una derivada, ¿cómo encuentro la función? Integrándola, ¿verdad? Entonces, para eliminar esta derivada, entonces integro. Entonces, aquí vienen ustedes. Ustedes pueden escoger cualquiera de ellas, no las dos. Ustedes van a escoger cualquiera de las dos derivadas parciales, trabajarlas. Al final van a ocupar las dos, pero pueden empezar con la más fácil. Entonces, ¿cómo elijo la más fácil? Pues ustedes pueden elegir la que tenga menos términos o la que miren más fácil en integrar. Ustedes aquí van a decir con cuál de las dos van a trabajar. Y como sugerencia, elijan la que tiene menos términos o la que miren ustedes más fácil de integrar. Recuerden que si toman esta, como la derivada parcial es para X, van a integrar para X. Y aquí, como la derivada parcial es para Y, van a integrar para Y. Entonces, aquí ustedes van a decidir para quién quieren integrar, ¿verdad? Cuál se les hace más fácil. En esta ocasión voy a tomar la que, bueno, las dos tienen dos términos, ¿verdad? Esto es un solo término y estos dos términos. Fíjense que si tomo esta, integraría para y, ¿verdad? El x sería constante, entonces solo integraría esta función, ¿verdad? Serían dos integrales. El integral de secante cuadrado es tangente de y. El integral de una constante quedaría aquí, entonces está bien fácil esta. Y aquí también está fácil también. Las dos están fáciles. Entonces voy a tomar la segunda, para que miren ahí. Voy a tomar la segunda. Voy a tomar la segunda, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a otra. Teníamos que la parcial de f de x, y con respecto a y era igual a... Vamos a volver. Secante de x, secante cuadrado de y más tangente de x. Secante de x, secante cuadrado de y más tangente de x. Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer, verdad? Esto nosotros lo vamos a integrar, ¿verdad? Obviamente esto va a ser integrado para y, ¿verdad? En esta parte me va a dar ¿qué? F de x, y, que es lo que yo ocupo. Miren, conocer esto. F de x, y. Miren. Ahora, esto se divide en dos integrales, ¿verdad? X es constante, lo puedo sacar de la integral y solo me queda la integral de secante cuadrado de y, de y, más la integral de la integral. Bueno, igual el tangente de x lo pude haber sacado de la integral, ¿verdad? Para no estar borrando. Porque esta es constante también. Entonces, aquí miren, me queda nada más secante de x. ¿Y cuál es la integral de secante cuadrado? Bueno, la integral de secante cuadrado sería tangente de y, más la integral de una constante sería y por la tangente de x, ¿verdad? Y aquí quedaría más la constante c, ¿verdad? Más la constante. Pero fíjense que aquí no voy a poner más c, porque ¿quién es la constante aquí? ¿Quién es la constante en la integral? La constante es la función o la variable x. Entonces no voy a poner una constante c, sino que voy a poner una función que dependa de x. Esa va a ser mi constante, miren. Esa va a ser mi constante, porque la constante
en esto es la variable x. Miren, entonces por eso pongo una función que depende de x. Ahí. Entonces ahora lo que me queda, si esto es f de x, y, esta función no puede ser, no puede quedar así, ¿verdad? Tengo que conocer esta función. Entonces, para conocer esta función, voy a usar la otra derivada parcial que me quedó. Entonces, ahora a esta función que encontré, la voy a derivar parcialmente, con respecto a x. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de igualarla esta a la parcial de x que tengo anteriormente allá. Entonces voy a derivar esto con respecto a x. La derivada de secante de x por la tangente de x, ¿verdad? Es la derivada de la secante por la tangente de y más, y aquí y la derivada de la tangente de x, secante cuadrado de x, más la derivada de esa función sería h' de x, ¿verdad? Y esta función, ¿a qué va a ser igual? Esta función es igual a ¿quién? Volviendo a, miren, esta función va a ser igual a esto, miren, ¿verdad? Porque si lo que yo tengo, es que esta función, al derivarla con respecto a x, me da esta, entonces, si yo ya tengo una derivada parcial de f con respecto a x, entonces, obviamente, esa derivada que encontré tiene que ser igual a esta. Si no, no estamos hablando de la misma función. Entonces, esta va a ser igual a esta. Entonces, esta la igualamos a la que teníamos allá, sería secante de x, tangente de x, tangente de y, ¿verdad? Más y por el secante cuadrado de x. Y fíjense que al igualar esta con esta, se me va a cancelar, ya que tengo al mismo lado esto, se me cancela con esto. Y esto se me cancela con esto. ¿Y qué me queda nada más? Que h' de x es igual a 0. Antes de seguir, siempre van a quedar términos iguales aquí que con esta derivada parcial que quede y con la que ustedes tenían anteriormente, siempre van a quedar términos iguales. Y puede darse el caso de esto que se cancelen todos, ¿verdad? Y solo queda h' igual a 0, o puede igual quedar h' igual a una función ahí pequeña, ¿verdad? No necesariamente se van a cancelar todos, pero siempre les va a quedar algún término ahí que se pueda cancelar con otro ahí. Siempre van a ver algo de similitud ahí. Y entonces h' de x es igual a 0. ¿Y qué implica que esta derivada sea igual a 0? ¿Qué implica si una derivada es igual a 0? Bueno, si la derivada es igual a 0, ¿qué implicaba de la función? Que la función era una constante. Entonces, quiere decir que h de x es igual a una constante c. Miren, entonces, ¿cómo me queda la función entonces? Bueno, la función f de x, y es igual a la secante de x tangente de y más y por la tangente, parece m eso, tangente de x. ¿Y quién es h de y? Perdón, h de x sería c. Miren, y ahí tengo la solución, ¿verdad? Y si gustan la pueden igualar a 0 y esa sería la solución, ¿verdad? ¿Por qué igualarla a 0? Bueno, para que así quede esto igual a la constante, ¿verdad? Al pasar esta constante para allá me queda igual a la constante, así como originalmente me tenía que quedar f de x, y igual a la constante c, ¿verdad? Entonces esa sería la solución. Si vieron,
Si vieron, ocupamos las dos derivadas siempre, ¿verdad? Ahora, un pequeño resumen. Creo que hasta aquí está claro cuando es exacta. Hasta aquí está claro. Ahora bien, la solución, al encontrar la solución. Yo les dije que aquí podían tomar cualquiera de las dos, ¿verdad? Que buscaran la que era más fácil e integrarla, porque al final van a integrar una de estas. Entonces buscaran la más fácil, ¿verdad? La más fácil, pueden tomarla la que tenga menos términos, ¿verdad? O ustedes miren ahí, voy a integrar para quién. Si tomo esto, voy a integrar para X, entonces vamos a ver las derivadas para X, cómo van a quedar, si está más fácil. Perdón, las integrales para X. Ajá. O si tomo esta, voy a integrar para Y, ¿verdad? En esta ocasión, este ejercicio yo tomé esta, o sea que impliqué en el allá que iba a integrar para Y. Miren, tomé esa, ¿verdad? Cuando integré, aquí como X era constante, puse una función de X. Miren, un H de X, ¿verdad? O G de X puedo poner. No importa, ¿verdad? Solo para nombrar una función. Porque X es la constante aquí, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si tomo lo que es para Y, para esta primero? O sea, hubiera tomado esta parcial de F con respecto a X. ¿Qué hubiese pasado? Bueno, lo que hubiese cambiado aquí es que iba a integrar para X, obviamente, ¿verdad? Iba a integrar para X, iba a tener esta función, ¿verdad? Esta función. Y aquí ya no iba a poner una función de X, porque si integraba para X, ¿quién era el constante? La constante era Y. Entonces aquí lo que iba a poner era una función para Y. Miren, un h de y, un g de y. Ya no iba a poner un h de x, porque estaba integrando para x y y era constante, entonces iba a poner un h de y. Ahí. Y si tenía esta función, ¿verdad? Y como en este ejercicio usé la parcial de f de y, ¿verdad? Entonces para encontrar esta, derivé para x para poderle igualarla con la otra derivada que había dejado, ¿verdad? O si hubiese tomado aquí la derivada parcial de x, ya esta función le iba a derivar para y, miren, para poder igualarla con la derivada parcial de y. Y aquí después queda igualarlo y me va a quedar siempre el h' igual a algo aquí, ¿verdad? Y para encontrar el h, el h o el g que le pongan, lo único que van a tener que hacer es integrar, ¿verdad? En pocas palabras van a integrar dos veces ustedes. Y ahí van a encontrar la solución. Y eso sería lo que es cómo resolver una ecuación diferencial exacta. Bien, tenemos aquí el segundo ejercicio, igual de derivadas, perdón, de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comprobar si es exacta la ecuación diferencial. No se vayan a ir de un solo a la solución, porque si no es exacta, no funciona ese procedimiento, no funciona, ¿verdad? Entonces, tienen que probar primero si es exacta. Están obligados, ¿verdad? Entonces, este es el M y aquí está más, ¿verdad? Y entonces este va a ser mi N, ¿verdad? Si a un caso fuera menos este signo, entonces se lo vamos a asociar aquí a esto, ¿verdad? A modo de que quede más y entonces se lo asociamos a esto, a todo, ¿verdad? Me quedaría menos este y menos este, ¿verdad? Se lo asociamos. Porque la forma tiene que ser m de x más n de y igual a 0, ¿verdad? Esa forma. Entonces, identificando el m y el n, ¿verdad? Entonces vamos a derivar parcialmente a m con respecto a y a n con respecto a x. Entonces, si gustan, ustedes pueden hacer alguna pequeña simplificación ahí para que se les sea más fácil la derivada. Porque miren, aquí sería un cociente y como vamos a derivar para y, se va a complicar. Entonces, me voy a hacer una pequeña simplificación antes, para ahorrarme lo que es un poquito de trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjense que voy a separar este con este, ¿verdad? Me quedaría y sobre coseno cuadrado de x. Pero coseno yo sé que, bueno, secante es igual a 1 sobre coseno, ¿verdad? Entonces, si ahí ponen un poquito de, de ingenio, se van a tener que esto es igual a y secante cuadrado. Vamos, y igual al secante cuadrado de x por y, ¿verdad? Más, y entre este solo me queda el seno de x. Ahí tendría el m. El n, hago lo mismo con esta, miren, aquí me quedaría x secante cuadrado, de x por y, más
seno de y. Ahora vamos a derivar parcial de m con respecto a m, con respecto a y lo derivamos, ¿verdad? O sea que x va a ser constante. Aquí miren, las dos, y y secante, ¿verdad? Los dos dependen de x, entonces hay que hacer la derivada del producto. Entonces derivamos el primero, me queda nada más secante cuadrado de x por y, más derivamos el segundo y copiamos el primero, ¿verdad? Entonces la derivada de la secante bajo la potencia me quedaría 2, ¿verdad? Me quedaría secante por la secante de x por y por la derivada interna del secante, que sería secante por tangente. Aquí tienen que andar al 100 con esas derivadas parciales. Y la derivada interna con respecto a y, que sería x. Y esta, como depende de x, va a ser 0, ¿verdad? Entonces arreglamos ahí que quede bien. Aquí quedaría secante cuadrado de x por y más 2x, esta x la traemos aquí, que quede 2xy secante cuadrado. Ahí está. Ahora hay que derivar a n con respecto a x. Tenemos la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, esto también depende de x, de x también. Entonces hay que aplicar igual que hicimos con esta, el producto, la regla del producto. Derivamos el primero, ¿verdad? Copiamos el segundo. Queda nada más secante cuadrado de xy. Más, copiamos el primero y derivamos el segundo, ¿verdad? Quedaría x, bajamos el exponente, ¿verdad? Queda 2. Me quedaría nada más secante de x por y. Derivamos el secante, que sería secante por tangente, de xy también los dos, ¿verdad? Y la derivada interna, o sea, del argumento sería nada más, como es para x, sería y, ¿verdad? Y esto depende de x, de y estamos derivando para x es 0. Entonces, en pocas palabras, me queda esto, secante cuadrado de xy, más 2xy, secante cuadrado de xy, tangente de xy. Y esto evidentemente es lo mismo, ¿verdad? En este caso tenemos que la parcial de m con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, ¿verdad? Entonces ya sabemos que es exacta, ¿verdad? Con esto. Miren, solo derivando. Solo derivando ahí, pues se prueba que es exacta. Ahora hay que resolverla. Viene resolverla. Entonces, para resolverla, igual que lo primero que vamos a hacer, vamos a decir que la parcial de f con respecto a x igual a m y la parcial de f con respecto a y es igual a n. Entonces pasamos allá, otra hoja. Vamos a tener entonces la parcial de m con respecto a x. Perdón, no es m, es f. Estamos hablando de... Aquí debe de ser f. Y esta era igual a m, ahí sí. ¿Y a quién era igual m? Bueno, m era igual a y secante cuadrado de xy más el seno de x. Y
la parcial de f con respecto a xy con respecto a y es igual a n. ¿Que quién era n? N era x secante cuadrado de xy más el seno de y. Y miren que las dos derivadas se parecen, ¿verdad? Solo lo único que las diferencia, bueno, estos n es para x, para y, pero se parecen. Así que aquí la misma decisión, ¿verdad? Cualquiera de las dos pueden tomar. Siempre van a llegar a la misma respuesta. Solo que por algún lado tengo un poquito más, más difícil la integral, por otro no, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes van a decir cuál de las dos, ¿verdad? Siempre les digo que escojan la de menos términos. Pero aquí tiene la misma cantidad de términos. Entonces, como en el primero escogí esta, entonces para que miren los dos casos voy a escoger esta ahora, ¿verdad? Voy a escoger esta. Entonces, implica que tomamos la primera parcial de f de xy con respecto a y, que es igual a, bueno, debe ser la integral, ¿verdad? Va a quedar la integral de y secante cuadrado de xy. Creo que no me han corregido, no me ha dicho alguien. Era la primera que iba a tomar, ¿verdad? Me iba a decir alguien. Sí, es la primera que voy a tomar. Aquí debe ser x. Más, bueno, d de x quedaría aquí, ¿verdad? Más la integral del seno de x. D de x. Bueno, aquí me va a quedar f de xy. Igual. Y aquí, miren, aquí y es constante. Y es constante. Y aquí no puedo integrar de una vez. No puedo integrar de una vez porque aquí el argumento está dependiendo de y, ¿verdad? Entonces habría que hacer un pequeño cambio de variable. Diríamos que u es igual a xy, d de u sería igual a y de x, ¿verdad? Porque la integral depende de x, ¿verdad? Y miren que y de x ya lo tengo, ¿verdad? Entonces, y de x lo voy a cambiar por u. Entonces me va a quedar nada más que me va a quedar secante cuadrado de u de du. Más, y la integral de seno, es menos coseno de x. Más que una constante, ¿verdad? Pero como estoy integrando para x y y es constante, aquí es cuando yo voy a poner una función. Miren, pueden poner h de y, g de y. Miren, ya cambia. Miren, en el primer ejercicio puse en h de x porque quiero la constante. Aquí en este caso y es la constante, pongo una función que dependa de y. La integral de secante cuadrado es tangente. Tangente de u. Vamos a poner menos ya. Vamos a poner menos. Ay, disculpen el ruido del fondo. Ya no puedo hacer nada. Más h de y. Hay que devolver ese cambio, ¿verdad? U era xy. Y me queda que tangente de xy menos coseno de x más h de y. Bueno, ahí tengo esta. Ahora, necesito conocer este h de y. Para conocer este h de y, entonces voy a hacer uso de esta derivada que dejé aquí, miren. Voy a hacer uso de esta derivada. Entonces, esta función que era f de x la voy a derivar para y, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer la derivada parcial de f de xy con respecto a y derivamos con respecto a y. La derivada de tangente es secante cuadrado de xy, ¿verdad? O la derivada del argumento con respecto a y sería nada más x.
Y la derivada de esto con respecto a y es 0, ¿verdad? Porque esto solo depende de x, es 0, x es constante. Y más quedaría más h' de y. Y ahora, esto, como esta parcial de f con respecto a y, debe de ser igual a esta. Debe de ser igual a esta. Entonces, significa que esta la voy a igualar a esta, ¿verdad? Entonces, esa debe de ser igual a x secante cuadrado de xy más el seno de y. Miren, entonces, si estas dos son iguales, implica que esto se va a cancelar con esta, miren. ¿Y qué me va a quedar nada más? ¿A quién va a ser h? ¿A quién va a ser h' de y? Bueno, va a ser igual al seno de y, miren. Entonces, para conocer h de y, ¿qué tengo que hacer? Integrar a ambos lados. O sea, el integral del seno de y. De y. Y aquí voy a tener h de y igual, y la integral del seno es menos coseno de y, ¿verdad? Y si le gusta, más la constante c. Y ahí conozco el h de y. Y aquí ya vieron, miren que no siempre va a dar 0, igual a 0 la h', ¿no? Que puede quedar una función, ¿verdad? Puede quedar fácil integrarlo, un poquito ahí que tengan que hacer en algún caso de integración. Bueno, entonces lo que resta nada más es reemplazar este h de y aquí. Y ahí tendríamos la solución, ¿verdad? Ahí tendríamos la solución que la vamos a poner aquí. Vamos a ver tangente de xy menos coseno de x. Quedaría menos coseno de xy. Entonces la solución sería, bueno, tendríamos que f de xy igual a tangente de x por y menos coseno de x menos coseno de y más la constante c, ¿verdad? Y si le igualan a 0, que si ustedes van a ver el libro de SIL, de Nisil, esta la dejan así, ¿verdad? Tangente de xy menos coseno de x menos coseno de y, nada más igual a c. Así, ¿verdad? No hago nada. Bien. Y esa sería la solución, chicos.